Ola, soy Pablo Antón Marín Estrada y nos próximos minutos vamos falar con Ernesto García del Castillo, neto, dibuixante, ilustrador, retratista de la realidad más inmediata y de la actualidad que vemos cada día nes páxines del diario El Comercio. La so herramienta, la lingua asturiana, los pinceles y una imaginación capaz de retratar lo que somos o lo que podemos ser al través del lenguaje universal del humor y del dibujo. Nayuri, un espacio a fallaizu pa falar posao. Hola, bien llegado, Neto. Bien llegado en Enyuri. Muy buenas. Quería empezar preguntándote de algo que yo creo que en el tocasu viene muy al pelo, ¿no? A veces la gente, los creadores, los artistas empiecen a crear desde una edad bien temprana. En estos espacios falamos de la creación al rodio la lengua asturiana. En el tocasu, si te preguntaremos qué fue primero, el falar o el dibuixar, ¿cómo recuerdes aquel neno de Cangas? Yo creo que fue a la vez, porque ya de los primeros libretes que tengo de la escuela estaban llenos de dibujos, o sea, conservo muchos y están llenos de dibujos por todos los márgenes y ya hay más dibujos que apuntes, ¿no? Además tengo un recuerdo nidio de parvulinos que teníamos entonces un pizarrín, no teníamos libreta todavía, teníamos un pizarrín, entonces ya era muy fácil dibujar y borrar inmediatamente, en vez de copiar pues lo que la maestra estaba, las letras que estaba poniendo en la pizarra y yo estaba ahí metido de tal manera en el pizarrín pintando cosas que no me di cuenta de que la tenía detrás y sacóme de las orejas para delante de todo el mundo porque perdiera yo la noción de tal y perdí la perspectiva y pescóme, ¿no? Entonces por eso camiento yo que lo mío debió de ser así simultáneo, el expresarme con dibujos al mismo tiempo de con pallabres. Uh-huh. Y esos pallabres ahí en Cangas, en esa dómina, yeren en a nuestra lingua, me imagino, les del tu ambiente, les de casa, les que oyes na calle. Yo tuve una percepción más bien tardía, algo tardía, porque na mi casa non éramos falantes, estábamos ya na villa, y na villa ya se perdiera bastante. Teníamos la manera de falar diglósica de las grandes villas y tal. Lo que pasa, a mí mandabenme por el verano, nada más que venía el verano, pues todos los meses del verano íbamos para el pueblo con la abuela. Entonces, ¿Cómo se llamaba el lugarín? Oubacho, uh-huh. Allí a la vera de Muniellos. Entonces yo, de una manera que no me daba mucha cuenta también, aquella gente, bueno, falaba de una determinada manera, pero yo como la entendía tampoco ya era demasiado consciente del registro diferente. Yo pasó el bachillerato sin que en todo el bachillerato yo escuchara una palabra sola de que aquello ya era una lingua, ¿no? Entonces yo estaba en la idea de que la gente de los pueblos falaban mal, entre otras cosas porque ellos mismos se consideraban de esa manera y yo los oía decirlo. Lo que pasa que ya con 13, 14 años de esto que ya vas filmanando pensamientos y ideas y tal, y también a introgarme cómo ye que falaban mal todos de la misma manera, o sea, como si hubiera un acuerdo generalizado de falar mal todos las mismas cosas, ¿no? Entonces fue un poco la primera idea que no me cuadró. Yo empecé a desarrollar pues ideas mías propias, como que sacáis claro, no, ya te digo que en el bachillerato ni una palabra de aquello.
entonces que bueno, que por las montañas y por la geografía y tal, que aquello quedara el castellano antiguo ya requeixado, con eso de las Fs iniciales y tal, pues bueno, y lo que más se me parecía a mí al castellano antiguo y tal. Y es curioso, y yo tuve que empezar a tomar conciencia y a conocer la cultura propia, y que aquello se trataba de una lingua cuando marché de Asturias y cuando fui para Madrid, en la etapa de estudiante. Tuvo que ser allí. Es ya que es vergonzoso, ¿no? Sí. Pero tuvo que ser allí, donde cayó en mis manos una publicación que falaba de eso, aquella primera gramática asturiana de Naranco, donde entamé a contactar con la xente de Concello de Asturias. Eso te iba a preguntar. Y aquello, claro, foi para mí como una especie de revelación y de enterarme de verdad de qué se trataba aquello, y cuando entamaron a tomar sentido todas aquellas cosas que yo escuchaba en Oubacho, como falaban allí de aquella manera, y entonces yo vi por escrito, cuando accedía a publicaciones como de Lorenzo Rodríguez Castellano, estudios que para mí eran desconocidos pero que existían, Munte, que trataron la fala occidental, que era la que yo escuchaba, y claro, ver aquello por escrito fue también una gran revelación, y fue cuando me di cuenta realmente que aquello non era que falaban mal, lo que estaban falando era una lingua. Y ese encuentro, vamos, es curioso porque hay mucha gente que vivió esa misma experiencia, ¿no? De tener que salir fuera para, digamos, contemplar la realidad asturiana, digamos, más con más exactitud a lo que era, ¿no? En el caso tuyo, coincidiste ahí en Madrid con toda la gente que puso en marcha ese Concello Asturiano de Madrid. Ahí coincidiste con Pín Álvarez, el gran escritor desaparecido, ¿no? Con gente como Xoán Cándano, con, vamos, un montón de nomes que después iban a Roberto González Quevedo, con José González María Quevedo, Rodríguez, Chema de Vimeda, David Rivas. David Rivas, ¿cómo recuerdes esos años y esos encuentros donde asturianos fuera de Asturias se xuntaban para falar de estas cosas, non para falar aí de como iba el deporte, que seguro que también, sino de la lingua, de las cosas que quedaban aquí y que había que volver a entamar, como decía aquel cantar de Nuberu. Sí, bueno, fueron unos años muy emocionantes. La edad también ayuda a potenciar esos recuerdos y aquellas sensaciones. Bueno, para mí fue toda una revelación, para empezar. Entonces empecé a tomar conciencia, y la cosa de verse acompañado en aquellas ideas, en quien apoyarse, de prender, entamar aquellas xeras xuntos, empecé a tomar conciencia de que había que hacer cosas por la cultura asturiana, cosas por la lingua, y ahí donde yo me fice, digamos, asturiano, vamos a ponerlo entre comillines, ¿no? Porque, bueno, aquí fomentamos, si non salimos destas montañas non tenemos perspectiva, e fomentamos un asturianismo moi folclórico y muy de casa, ¿no? Sin aspiraciones, pero el salir de aquí, y donde de verdad empieces a tomar conciencia y empieces a ver las cosas en la distancia, ves las cosas enteres, y lo que pasa cuando estás muy cerca de ellas, la perspectiva faite ver nada más con un cacho, sabes, en escorzo, y eso y un poco lo que me pasó a mí y a muchos más. Entonces recuerdo aquellos años, aparte como una revelación, pues también con toda la pasión que uno ponía en les cosas, los primeros cómics que quise hacer en asturiano, utilizar la lingua ya conscientemente. Yo non era, digamos, falante de casa, pero sí me di cuenta que ya era conocedor. Aquella lingua sí que se me grabara na cabeza, porque yo entendía y acompañaba las conversaciones en el pueblo de una manera inconsciente. Lo que pasa que después en Madrid fue cuando me di cuenta de lo que hacía ahí, hasta que lo vi sobre el papel. Hasta aquel momento no era consciente de lo que hacía.
E el retú que tenían los dos collacios de aquella, xente como Pina Álvarez, como Roberto González Quevedo, como otros nomes que deben engrosar lo que se llamaba la primera generación literaria del surgimiento, y era casi el fundar una literatura, pero de alguna manera había una tradición, la tradición oral, la tradición de los clásicos en asturiano, en el tu caso, entamar a dibuixar, a facer cómics y a facer viñetes usando la lingua, y era un poco entamar de casi de cero. Había, bueno, el precedente de autores como Alfonso Iglesias y Pinín, pero bueno, non deixaba de ser unha utilización diglósica del asturiano, ¿no? Pero yo creo que tú fuiste pionero también en facer historietes en la nuestra lingua, ¿no? Sí, fue un poco pionero, sobre todo en el planteamiento, ¿no? Porque yo, claro, dime cuenta que todo el cómic, digamos, tradicional que había anterior en lingua asturiana respondía a unas características muy específicas, y era que la lingua ya era usada como un atributo del personaje. O sea, todos los autores anteriores, como Alfonso Iglesias, como en aquellos momentos estaba diciendo, por ejemplo, Adolfo García, o como fue Robés, o todos los demás que la usaron, de Truán en los años 20, usaban la lengua asturiana siempre y cuando hubiera sido para ello, o sea, el personaje fuera de extracción rural, que aquello potenciaba un poco pues aquel folclorismo que se buscaba de alguna manera también, hasta el punto, fuera parte de, bueno, no tener ninguna pretensión de normalizadora, y era una diglosia más o menos presente y tal. Entonces un poco lo que yo agarré como planteamiento diferenciador foi utilizar a lingua asturiana como medio de expresión del cómic, no como la fala dun personaxe, de tal miente que todos os personaxes falaban igual, fuera el médico, el cura, o sea, fuera un personaxe culto o del pueblo o de la ciudad, o Reagan, el presidente de los Estados Unidos, por ponerte un caso, porque y los textos de apoyo al mismo tiempo, pues también los textos de apoyo que van encabezando los viñetes, la narración en off, por decirlo, pues también los hice en asturiano, de tal manera que hice una primera historieta que dibuixé estando en Madrid, cuando quise, yo tengo que hacer un cómic asturiano, y entonces lógicamente tenía que estar en lengua asturiana. Eso coincidió con el contacto con Civi de Asturias, con PIN en concreto, y Fonso Velázquez, que fueron los que en aquel me ayudaron a igualar los textos, ¿no? Porque yo tenía lo completamente diglósico, claro. Y aquella, digamos, traducción, aquella adaptación foi para mí como una especie de lección magistral, ¿no? Aprendí más. También es verdad que en las veintitantes páginas de la que estaba compuesto aquel primer cómic que hice, igual tardamos mes y medio, porque cada viñeta no era decir, PIN non se limitaba a decir, bueno, este texto ponse así, no, cada palabra me la explicaba, me decía la etimología, me decía por qué así, por qué de la otra manera, explicábame la ortografía, que de aquella teníamos en Concello una ortografía nuestra, que todavía no estaban las normas de la academia aprobadas hasta unos años después. Total, que aquello prolongóse mucho, porque en realidad estaba siendo un curso intensivo, y de ahí salí ya medio doctorado en asturiano. Aprendí más en aquel momento que en todos los 18 años anteriores que tuve de escolín, ¿no? Entonces, bueno, aquella primera historieta que yo hice en asturiano, con todos los textos en asturiano, gramaticalmente bien escrita, coherente, tal, fue la que presenté en la Nueva España cuando contactaron conmigo de casualidad. Había mandado yo una cosa así también de ámbito asturiano, y llamaron y me dijeron, no, pues estamos
buscando algo así de ambiente asturiano y tal y cual. Y bueno, y esto está bien. Entonces, bueno, torné para Madrid y como yo era la única historieta que tenía así de ambiente asturiano y en asturiano que yo tenía a mano, pues fue lo que... Y se enseñé cuando vine. Ah, vale, pues mira, está muy guapo. Entamaron a publicarla en Les Tires, una diaria. Y era de continuidad, no era como lo que faigo ahora, de gags políticos, no. Aquello ya era simplemente una aventura que de continuará, ¿no? Que se publicaba en las últimas páginas donde estaban los pasatiempos y todo aquello. Pero, ¿qué pasó? Que el director llamóme diciéndome que non se entendía bien. El director, para empezar, non era asturiano. Y bueno, non se entendía bien. Yo camiento que se refería a que non se adecuaba a la diglosia que la xente do Vieu estaba avezada a escuchar, ¿no? Entonces, bueno, metióse mano en aquello y é unha pena porque pudo ser la primeira historieta publicada normativa, aunque non estaba todavía con la ortografía que yo se aprobó, pero bueno, digamos con aquella por lo menos estaba normativa, pero bueno, frayóse, ahí quedó para la historia aquella primera oportunidad, ¿no? Yo, la verdad, tampoco puse mucha resistencia porque en aquel momento ya era una oportunidad, ya era la primera vez que publicaba en la prensa asturiana. Tampoco tuve una actitud de decir, bueno, o así o de ninguna manera. Hice, digamos, otra estrategia que dice, bueno, lo importante es ya empezar y una vez entamado el asunto, pues ya fui haciéndome yo dueño de los textos, ¿no? Entonces, la siguiente historieta y la siguiente, pues ya fui yo metiendo los textos, procurando que ellos los entendieran, eso para empezar, pero al mismo tiempo que también tuvieran una coherencia más o menos normativa, gramatical y tal, y así un poco como entamé a publicar de una manera así seguida. Yo al pasar a La Voz de Asturias, a los 2 o 3 años, ahí cambié el chip, ya no eran las historietas de continuará, ya no eran aventuras, ya dejé el ambiente rural, evidentemente, y dediquéme a hacer más humor ya político, humor social, humor crítico. El humor y una constante en la tu obra. Yo creo que, aunque hay cosas también serias y digamos que no son específicamente, pero tú ahí agarraste también no solo, vamos, que ye uno de los géneros más difíciles en el cómic, en la ilustración y en la historieta, sobre todo de carácter político de actualidad, ¿no? Pero tú siempre fuiste constante a ello. En ese sentido también tiraste o valióte esa tradición del humorismo asturiano, de la retranca, de la ironía, esa coña que a veces fuera de Asturias hay que traducir porque no todo el mundo sabe las claves. Sí, lo que pasa es que en mí fue una cosa inconsciente. O sea, nada más ahora con la distancia y viendo un poco retrospectivamente una antología de la época, daste cuenta que sí, que tenía, digamos, esa manera de hacer que yo entonces hacía lo inconsciente, pero al ser asturiano, lógicamente yo estaba volcando una manera de entender el humor y una manera que yo sabía que se entendía el humor aquí también. Y notes que es peculiar cuando ya ves otros humores, aunque esto del humor y una cosa así como bastante personalista, cada humorista, digamos, tiene una personalidad, no es muy dado a escuelas en este caso, o sea, la historieta cómica, por ejemplo, la escuela bruguera, la escuela valenciana, digamos que marcaron unos pautes en cuanto a la historieta cómica, pero en el humor gráfico, digamos, de prensa, periodístico, lo que hay es grandes individualidades y cada uno pues aporta su manera de ver las cosas y ahí, pero bueno, qué duda cabe que desde Asturias vese
el mundo de una determinada manera, y yo pienso que reflexámoslo de esa manera. Y tú faeslo a diario en el comercio sobre algo tan esvariadizo como ya la actualidad y la actualidad política, tanto la de Asturias como la nacional o internacional, y aportes ahí también el tu punto de vista, que yo creo que tan válido a la hora de ampliar lo que pasa en el mundo como cualquier información directa de ello, ¿no? ¿Cómo te inspires o cómo escuelles esos temas de actualidad? ¿Hay algún que te golpea, digamos, de una forma ya especial y dices, esto hay que contarlo porque estoy muy gordo, o hay algo que te da, que ves tú que tiene vuelta ahí para ahí, tanto de forma dibujada como en también el contenido que das en los diálogos, que como también el segundo torpedo de profundidad que metes al lector, ¿no? Sí, hay un poco de todo. Yo pela mañana entá non sei lo que voy facer a largo del día. E un pouco la propia actualidad o la propia revisión que faigo un pouco de las noticias que se van volcando, lo que me determina a qué facer, pero yo pela mañana non lo sé, ¿no? Entonces hay veces que me planteo decir, bueno, el tema de mañana que va a estar en boca a todo el mundo va a ser esto, con lo cual yo persigo ese tema, persigo tener una manera de contarlo, o a veces tener una opinión, porque nosotros somos contadores, pero somos narradores, somos opinadores. No es tan inocente la visión cómica, o sea, igual perseguimos más la reflexión que la risa, y si pueden ir xuntes, pues tanto mellor, ¿no? Pero otras vegaes, simplemente lle un ramalazo, una inspiración, una surriada que te viene al ver determinada noticia que efectivamente no lle que vaya a ser el tema del día siguiente ni del siguiente, pero lle lo suficientemente, digamos, chocante como para que llame la atención y se saque chispa, ¿no? Entonces hay muchas pequeñas noticias que a priori, pues tampoco que sean trascendentes, pero sí que dan mucho juego, porque también es verdad que pueden permitir ridiculizar comportamientos que a veces lleva un poco lo que la parte que saques, ¿no? A veces incluso esas ridiculizaciones de ciertos comportamientos vemoslos a diario también en los nuestros representantes políticos. Tú también a veces los retrates, los caricaturices, en una también larga tradición también de los dibujantes de prensa, ¿no? En el tu caso, ¿tuviste de alguna vez algún problema con algún político que se sintiera particularmente ofendido por alguna viñeta tuya o por cómo lo retrataras, o en general la aceptación la gente entiende, porque yo creo que lle uno de los dos rasgos, que lle un humor muy elegante, que non lle sangrín, non va, digamos, a destruir a los personajes, aunque los pueda poner en ridículo en determinadas situaciones o comportamientos que tienen, ¿no?, públicos. Sí, yo a mí directamente en todo este tiempo que ya va para largo, pero no me llegó así ninguna protesta, digámoslo así, directa de ningún personaje. Yo no sé si al periódico a lo mejor pudieron llamar en alguna ocasión, pero o cuidáronse de no pasármelo, o simplemente que tampoco que se diera, porque es verdad que es bastante difícil oponerse al humor, porque es un arma peligrosa para el que lo fai también, ¿sabes? De todas maneras, ahora, curiosamente, las cosas que me llegaron, digamos, de incomodidad con algunos tires, non é precisamente por personaxes políticos ni por personaxes concretos que yo caricaturizara y tal, son más bien de colectivos, y esto viene pasando más bien últimamente, que hay 30 años,
por exemplo, ¿no? O sea, por exemplo, lo políticamente correcto, que hoy en día sí, hay mucha xente que se está perdiendo la capacidad de entender lo que é el humor. Camiento que la xente cada vez tírase máis a la lectura literal de les coses e é unha tira lo mesmo que se estuviera leyendo un artículo de opinión. Claro, lógicamente eso no va por aí. Entonces, pues, a vegáis aí pode molestar alguna cousuca, pero que está claramente mal interpretada, porque nosotros cuando manejamos el humor estamos diciendo lo contrario de lo que queremos decir para que se comprenda lo que queremos decir, pero si te quedes en la primera lectura no lo estás entendiendo. O sea, hay que tener el humor tiene claves, y si el que lo oye non lle dueño deses claves, non lo va a entender. Eso. Cierto, eso vivimos malos tiempos para la inteligencia en general. Malos tiempos para el humorismo. Para el humorismo. Y mira que lleva un lenguaje, porque evidentemente, incluso independientemente de la lengua en la que te he expresado, lleva un lenguaje universal, el humor, ¿no? Y el humor gráfico, a veces eso, basta vemos ilustraciones de los dibujantes alemanes de los años 30, época gloriosa, eso, y aunque no sepamos alemán, a veces entendémoslo, ¿no? Eso también ayudóte, vamos, a ti a expresarte, aparte de esto que comentabas ahora, pero a expresarte con una libertad total también, sabiendo que eso puede llegar a todos los escapes sociales, a la gente, independientemente de la formación intelectual o académica que tenga. El humor llega y el humor entiéndese, aunque ahora hay estos ofendidinos, pero vamos, eso diote libertad también como creador, el poder expresarte a través de un lenguaje tan universal. Sí, lo que pasa es que el humor tiene también capes y niveles. Hay niveles y hay a veces tienes tú también distintos objetivos. Va a depender un poco del receptor, porque el humor es un intercambio de claves. Entonces, según a quien tú pienses que te estás dirigiendo, pues entonces utilices unas claves a sabiendas de que esa parte la va a interpretar o no. Entonces, depende de la publicación, depende del momento, depende de bastantes cosas. Y el amor tiene bastantes capes y tiene bastantes niveles. Hay un humor simplón, digamos, fácil o asequible, vamos llamarlo, que xoga con recursos que, bueno, que están más al alcance de cualquiera, como son, pues, los juegos de palabras que todo el mundo conoce, que cambies el sentido, y bueno, hay un tipo de humor que va por ahí que, bueno, lo que pasa que yo vas queriendo acceder a claves cada vez más sofisticadas, porque cuanto, digamos, más difícil o más inteligente sea la manera de descodificarlo y de entenderlo, también es verdad que es más intenso lo que presta al que lo fai, al que lo llega. O sea, ¿sabes? No causa el mismo efecto un humor simplón, aunque te dé una carcajada así de momento, ¿eh? Pero un humor más, digamos, con más carga de profundidad, con más pensamiento detrás, tipo El Roto, o póngote por ejemplo, cuando desentrañes ese tipo de humor, préstate más llegar a esa idea, ¿no? Entonces, yo soy bastante ecléctico en ese sentido. Lo mismo faigo un día un chiste así blanco de cualquier cosa, pues simplemente para que tenga gracia, como a veces busco un poco una idea un poco más elevada, aún a sabiendas de que, como pasa, de que no todo el mundo a lo mejor es capaz de descodificarlo, ¿no? Porque, bueno, yo pregúntenme por la calle, oye, el de ayer no entendí muy bien y tal, igual. A veces pasa, pero bueno, prefiero que haya algunos de esos, porque el que lo desentraña, yo camiento que presta más.
Cierto, y vamos, y el fecho también cuando te expreses con l'asturiano a través de estos viñetes, vese también una manera de llegar que a veces la literatura, la poesía, les noveles, les cosas que se fan en asturiano habitualmente no lleguen a tanta xente. En estos viñetes, aparte de salir eso en un periódico y aparte del tu nome conocido y de que hay mucha xente que te sigue, pero y también una buena herramienta de normalización social de la lingua, porque llega a todo el mundo. Sí, yo además siempre tuve claro, o sea, no toda la obra, nada más que parte. Ahora, en estos momentos, hubo otros momentos en que yo, o sea, decididamente usaba la lengua asturiana nada más, pero bueno, también ya era verdad porque ya era posible, había hasta la llegada de las noticias, por ejemplo, que era una publicación específica para eso, ahí puse desendolcar pues toda una obra ahí específicamente en esto, pues ahora pues digamos que voy combinándolo. Ahora sí tengo un criterio y en eso sí que nunca me salgo, que es un poco lo que te comentaba antes. Uso la lengua si una lengua, si el medio de expresar, no porque el personaje sea un campesino o un pueblerín tenga que falar en asturiano, sino que igual faigo una pareja de científicos o un personaje como Donald Trump, falando, porque muchas veces dice, coño, ¿cómo va a falar Donald Trump en asturiano? Que hago yo, bueno, ¿tú ves películas del oeste? Sí. Dice, bueno, cuando los indios falen en español, ¿a ti parece normal que un indio fale en español? Pues no, pues ya lo mismo. Ya lo mismo de raro. Yo uso la lengua como lengua, un poco para demostrar que se puede expresar cualquier tipo de idea y de situación. Pues muchísimas gracias, Neto, fue un placer charlar contigo y seguimos, más que charrando, seguimos escuchando falar a los dos personajes y a ti, a la tu voz personal en estos viñetes a diario en el comercio y en muchos otros espacios. Muchas gracias, Neto. A ti un abrazo. Nayuri, un espacio a Fallaizu pa falar posao.